Aprendiste a observar, pero aprendiste a expresarte. Aprendiste a observar, aprendiste a callarte, aprendiste a no reaccionar, aprendiste a mirar tus emociones como si no fueran tuyas, a tomar distancia, a respirar antes de hablar, a contar hasta 10, y durante un tiempo funcionó. Dejaste de explotar, dejaste de discutir, dejaste de caer en impulsos que antes te dominaban. Te dijeron que eso era conciencia, que eso era evolución, que eso era madurez espiritual. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerte, y hoy te la voy a hacer de frente. Aprendiste a observar, pero aprendiste a expresarte. Porque una cosa es observar lo que sientes, y otra muy distinta es vivir sin voz interna. Y aquí empieza el verdadero problema del despertar malentendido. En algún punto del camino confundiste conciencia con silencio, confundiste observación con contención, confundiste paz con ausencia de conflicto. Y sin darte cuenta, dejaste de expresarte. No porque ya no hubiera nada que decir, sino porque te convenciste de que sentirlo era un error. Este video no es cómodo. No está hecho para tranquilizarte, está hecho para ordenarte por dentro. Así que, si este tipo de contenido te confronta, si te incomoda, si sientes que alguien está diciendo lo que tú no te has permitido decir, suscríbete al canal ahora. Porque este espacio no es para distraerte, es para trabajar conciencia real, no la versión bonita que se vende en frases motivacionales. Esto es parte del círculo de la conciencia. Y aquí no se viene a escapar de uno mismo, se viene a integrarse. Volvamos. Aprender a observar fue necesario, de verdad lo fue. Porque antes reaccionabas sin darte cuenta, antes explotabas sin entender por qué, antes eras emoción pura, sin testigo interno. La observación te dio un punto de apoyo, un espacio entre lo que sientes y lo que haces. El problema es que te quedaste ahí y nadie te advirtió algo fundamental. La observación es solo la mitad del proceso, la otra mitad es la expresión, pero no la expresión impulsiva, no el grito, no el ataque, la expresión consciente, y eso casi nadie sabe enseñarlo. Cuando no aprendes a expresarte, ocurre algo muy específico. Por fuera pareces estable, por dentro empiezas a tensarte, no reaccionas, pero tampoco te liberas, no explotas, pero acumulas, no discutes, pero te apagas. Y como ya no haces ruido, como ya no molestas, como ya no causas conflicto, te felicitan. ¡Qué maduro estás! ¡Qué tranquilo te volviste! Se nota tu nivel de conciencia, pero nadie ve lo que pasa cuando estás solo. Nadie ve el diálogo interno que no descansa. Nadie ve el cuerpo tenso, la mandíbula apretada, el pecho cerrado. Porque la emoción observada pero no expresada no desaparece. Se vuelve sombra y la sombra no grita, pero dirige. Aquí es donde empieza la parte que muchos no quieren escuchar. Cuando usas la observación para no expresarte, no estás siendo consciente, estás evitándote. Estás usando la conciencia como un mecanismo de control, como una nueva forma de represión, solo que más elegante, más espiritualizada, más aceptada socialmente. Antes te decían, no llores. Ahora te dices, obsérvalo. Antes te decían, no te enojes. Ahora te dices, no te identifiques. Antes te decían, aguántate. Ahora te dices, todo es aprendizaje. Y el resultado interno es el mismo. Emoción no expresada, verdad no dicha, límite no puesto. Esto es clave, así que escúchalo con atención. No toda calma es integración. Algunas calmas son congelamiento emocional. Y el congelamiento emocional no es paz. Es supervivencia sofisticada. Aprendiste a no reaccionar, pero no aprendiste a decir, esto me duele, esto no me gusta, esto no me parece justo, esto me enoja, esto cruza un límite, y cada vez que no lo dices, no desaparece, se acumula.
Aquí entra algo que casi nunca se habla dentro del despertar de la conciencia. El silencio también puede ser miedo. Miedo a perder vínculos, miedo a ser rechazado, miedo a dejar de ser el consciente, miedo a romper la imagen que construiste, porque ahora no solo cargas con emociones, cargas con una identidad. La identidad del que ya despertó, del que ya no se engancha, del que ya está por encima, y expresar lo que sientes amenaza esa imagen. Así que prefieres observar, callar, tragar, respirar, hasta que el cuerpo empieza a hablar por ti. Y aquí es donde muchos se confunden aún más. Empiezan a tener ansiedad, cansancio sin razón, tensión constante, irritabilidad contenida, distancia emocional, y creen que es parte del proceso. No, es emoción reprimida con lenguaje espiritual. Y mientras no lo veas, seguirás creyendo que estás avanzando, cuando en realidad estás desconectándote de ti mismo. Déjame dejar esto claro desde ahora, porque lo vamos a desarrollar mucho más en las siguientes partes. La conciencia no te quita la voz. La conciencia no te vuelve neutro. La conciencia no te convierte en espectador eterno. La conciencia real te permite observar lo que sientes para expresarlo con verdad, no para enterrarlo con calma artificial. Y si esto ya empezó a resonar contigo, si sientes que algo de lo que estoy diciendo te toca, quédate, porque en la siguiente parte vamos a entrar en algo todavía más profundo. La diferencia real entre observación y represión, y cómo muchas personas están usando el despertar para evitar su propia sombra. Este es el círculo de la conciencia. Aquí no se trata de parecer despierto, se trata de estar completo. Suscríbete al canal. No porque aquí tengas respuestas fáciles, sino porque este espacio está diseñado para acompañarte en un proceso que no se resuelve con frases bonitas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, y esto apenas está empezando. Cuando observar deja de ser conciencia y se convierte en represión. Hay un punto muy específico en el camino del despertar donde muchas personas se pierden. No retroceden, no fallan, no vuelven a ser inconscientes, se estancan. Y se estancan porque confunden dos cosas que por fuera se parecen mucho, pero por dentro son completamente distintas: observación y represión. Ambas son silenciosas, ambas parecen calmas. Ambas evitan el conflicto inmediato, pero solo una integra, la otra acumula sombra. La observación consciente es presencia, la represión consciente es control. La observación dice, esto es lo que estoy sintiendo y puedo sostenerlo. La represión dice, esto no debería estar pasando, mejor no lo toco. La diferencia no está en lo que haces hacia afuera, está en lo que ocurre dentro de ti mientras lo haces. Y ahí es donde casi nadie se mira con honestidad. Cuando observas de verdad, el cuerpo se relaja. Aunque haya emoción, hay espacio. Cuando reprimes, el cuerpo se tensa. Aunque haya silencio, hay presión. Y esta es una señal clave que muchos ignoran. El cuerpo nunca miente. Puedes engañarte mentalmente. Puedes justificarte espiritualmente, puedes explicarte con conceptos elevados, pero el cuerpo sabe si estás integrando o si estás conteniendo. Vamos a decir algo incómodo pero necesario. Hay personas que dejaron de reaccionar, pero no dejaron de estar activadas. Ya no discuten, pero viven en hipervigilancia. Ya no explotan, pero están emocionalmente cerradas. Ya no se defienden, pero tampoco se entregan, y llaman a eso conciencia. No lo es. Es autocontrol emocional constante, y el autocontrol sostenido en el tiempo no libera, cansa. Aquí entra un concepto fundamental que rara vez se menciona en estos espacios. La conciencia no es neutralidad emocional, es capacidad de contacto.
Contacto con lo que sientes, contacto con lo que piensas, contacto con lo que necesitas expresar. Cuando ese contacto se corta, cuando empiezas a ver la emoción desde lejos, pero sin permitir que se mueva, sin permitir que se diga, sin permitir que se transforme, lo que estás haciendo no es observar, es disociarte suavemente. Y la disociación suave es peligrosa porque no se siente como trauma, se siente como calma. Por eso muchas personas dicen, desde que desperté ya no siento tanto. Antes me afectaban las cosas, ahora no. Estoy más desapegado. Y no se dan cuenta de que no es desapego, es desconexión emocional funcional. Funcional porque sigues trabajando, porque sigues relacionándote, porque sigues operando, pero desconexión al fin. Y aquí aparece otro error común, creer que expresar lo que sientes es lo mismo que reaccionar desde el ego. No lo es. Eso es una falsa dicotomía que ha hecho muchísimo daño. Como si solo existieran dos opciones. 1. Exploto sin conciencia. 2. Me callo para siempre. No. Existe una tercera vía, expresión consciente, pero como casi nadie la enseña, la gente se va a los extremos. La expresión consciente no busca descargar, busca revelar, no busca herir, busca ser verdadera. No busca imponerse, busca alinearse, pero para eso necesitas algo que muchos todavía no desarrollan: tolerancia a la incomodidad emocional. Porque expresarte conscientemente implica sostener tensión interna sin anestesiarte y sin atacar. Y eso es un músculo que no se desarrolla observando en silencio. Cuando no expresas lo que sientes, tu sistema interno entra en contradicción. Una parte de ti siente, otra parte vigila, otra parte juzga, otra parte contiene, y poco a poco esa fragmentación se normaliza. Te vuelves funcional, pero dividido. Y una conciencia dividida no es conciencia expandida, es conciencia fragmentada. Aquí es donde la sombra empieza a tomar más espacio, porque la sombra no es solo lo reprimido violento, también es lo no dicho, lo no expresado, lo no reconocido. Cada límite que no pusiste, cada palabra que tragaste, cada emoción que observaste pero no honraste, todo eso no desaparece, se reorganiza internamente y desde ahí empieza a influir en tus decisiones, en tus relaciones, en tu nivel de energía. Muchas personas dicen, no sé por qué me siento tan cansado si ya no discuto. Precisamente por eso. Porque discutir libera energía, callar la acumula, no de forma explosiva, sino densa, y la densidad emocional sostenida se convierte en apatía, en distancia, en frialdad. Y aquí viene una verdad dura pero necesaria. Hay personas que usan la conciencia para no confrontar, para no poner límites, para no incomodar, para no perder vínculos. Se vuelven conscientes pero no auténticas, pacíficas pero desconectadas. Y eso con el tiempo genera resentimiento silencioso, porque una parte de ti sabe que se está traicionando. El resentimiento no siempre se expresa como enojo, a veces se expresa como indiferencia, como ironía, como distancia emocional. Y cuando eso aparece, ya no sabes por qué te alejaste. Solo sabes que algo se rompió. Y lo que se rompió fue la coherencia interna. La observación verdadera no te separa de tu experiencia, te acerca a ella con más claridad. Si al observarte te sientes más vivo, más presente, más honesto, vas bien. Si al observarte te sientes más apagado, más contenido, más rígido, algo se torció. Y no es culpa tuya, es porque te enseñaron solo la mitad del camino. En el círculo de la conciencia hablamos de esto sin maquillarlo. No se trata de eliminar la emoción, se trata de integrarla con expresión. No se trata de no reaccionar, se trata de responder con verdad.
No se trata de parecer consciente, se trata de no abandonarte internamente. Y en la siguiente parte vamos a ir todavía más profundo. Vamos a ver el costo real de no expresarte, cómo impacta en tus relaciones, en tu identidad y en la forma en la que empiezas a vivir desconectado sin darte cuenta. Si esto te está resonando, si sientes que este mensaje te está poniendo palabras a algo que llevas tiempo sintiendo, quédate. Este no es un video para consumir, es un proceso para atravesar. Y esto todavía no termina. El costo invisible de no expresarte. Hay un momento en el que el cuerpo empieza a pasar la factura, no de golpe, no con dramatismo, sino de una forma silenciosa, constante. No es que estés mal, es que ya no estás entero. Y eso se nota, aunque no sepas explicarlo. Cuando no te expresas, algo empieza a cambiar en la forma en que habitas tu vida. Te levantas y cumples, hablas lo necesario, haces lo correcto, dices lo justo, pero algo falta. No entusiasmo, no motivación, presencia emocional real. Empiezas a vivir en modo funcional. Y eso es peligroso, porque el modo funcional no duele lo suficiente como para reaccionar, pero tampoco nutre lo suficiente como para vivir. Una de las primeras áreas donde esto se manifiesta es en las relaciones, no necesariamente con peleas. A veces todo lo contrario, menos conflictos, menos discusiones, menos fricción, pero también menos intimidad. Porque la intimidad no se construye con silencio, se construye con verdad expresada. Y cuando dejas de expresarte, la otra persona deja de conocerte, no porque no quiera, sino porque ya no estás mostrando lo que pasa dentro. Aquí ocurre algo muy específico. Empiezas a sentirte solo, incluso acompañado. Empiezas a sentirte incomprendido, aunque nadie te esté atacando. Empiezas a sentir distancia, aunque no haya conflicto visible. Y no sabes por qué, pero la razón es simple, aunque incómoda. Te ocultaste de ti, y desde ahí te ocultaste del otro. Muchas personas dicen, es que ya no conecto como antes, es que ya no siento igual, es que algo se apagó. Y creen que es desamor, que es desgaste, que es el tiempo. Pero muchas veces es esto. Dejaron de expresarse para no incomodar y con eso sacrificaron la conexión. Porque no hay vínculo profundo sin expresión emocional honesta. Ahora vayamos al cuerpo, porque el cuerpo es donde la represión se vuelve evidente. Tensión en el cuello, presión en el pecho, respiración superficial, mandíbula apretada, fatiga constante. No porque estés enfermo, sino porque estás sosteniendo demasiado por dentro. La emoción no expresada no se evapora, se somatiza, y el cuerpo se convierte en el lugar donde vive lo que la mente decidió callar. Aquí aparece la ansiedad silenciosa. No la ansiedad explosiva, no el ataque de pánico, la ansiedad funcional. Esa que te permite seguir, pero nunca descansar del todo. Siempre alerta, siempre tenso, siempre bien, pero agotado. Y como ya aprendiste a observar, observas incluso eso, pero no lo expresas. Y el ciclo continúa. Otra consecuencia profunda aparece en la identidad. Cuando no te expresas, empiezas a no saber quién eres. No en términos filosóficos, en términos prácticos. No sabes qué quieres, no sabes qué te molesta, no sabes qué necesitas, porque dejaste de escucharte en el momento en que empezaste a callarte. Y entonces tomas decisiones desde lo que es correcto, desde lo que es consciente, desde lo que no genera conflicto, pero no desde lo que es verdadero para ti. Aquí es donde muchas personas despiertas empiezan a sentirse perdidas. No porque no tengan información, sino porque perdieron contacto con su brújula interna.
La expresión es brújula. Cuando no expresas, pierdes dirección. Y sin dirección, la conciencia se vuelve teórica. Hay algo todavía más delicado que ocurre. Empiezas a desconfiar de tu sentir. Porque si cada vez que sientes algo incómodo lo observas y lo callas, el mensaje interno es claro. Esto no es válido. Esto no importa. Esto no merece ser dicho. Y poco a poco te vuelves espectador de ti mismo. No habitante, no protagonista. Es una vida ordenada, pero no encarnada. Y aquí entra una de las trampas más grandes del despertar. Creer que porque ya no reaccionas, ya sanaste. No. Sanar no es no reaccionar. Sanar es poder expresarte sin perderte. Sanar es poder decir lo que sientes sin destruirte ni destruir al otro. Pero para eso, primero tienes que permitirte sentir sin juzgarte. Y eso no ocurre si usas la observación como anestesia. En este punto, muchas personas sienten culpa. Tal vez no soy tan consciente como creía. Tal vez sigo siendo ego. Tal vez estoy fallando. No, no estás fallando. Estás en una etapa que casi nadie explica. La etapa donde la conciencia te pide algo más que observar. Te pide integrar. Y la integración no ocurre en silencio absoluto. Ocurre cuando lo que observas encuentra una vía de expresión real. Esto es importante, así que escúchalo despacio. No expresarte no te hace espiritual. No expresarte no te hace consciente. No expresarte no te hace elevado. Te hace desconectado de tu propia energía vital. Y sin energía vital, la conciencia se vuelve seca, correcta, pero sin vida. En el círculo de la conciencia hablamos de esto porque es necesario. El despertar no es volverte intocable, es volverte habitable, habitable para ti, habitable para tus emociones, habitable para tu verdad. En la siguiente y última parte vamos a unir todo: observación y expresión, conciencia y voz, presencia y límite. Vamos a hablar de qué significa realmente expresarte sin explotar, cómo se ve una integración madura y por qué la conciencia real no te quita intensidad, te devuelve coherencia. Quédate, porque lo que viene no es teoría, es práctica interna. La integración real, observar sin callarte, expresarte sin destruirte. Llegados a este punto, algo ya quedó claro. La conciencia no termina en la observación. La observación es el inicio, no el destino. El verdadero trabajo empieza cuando lo que observas encuentra una forma honesta de expresarse. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que expresarse es volver atrás, como si poner palabras, límites o emociones fuera involucionar. No lo es. De hecho, es todo lo contrario. La integración real ocurre cuando puedes sostener dos cosas al mismo tiempo: sentir intensamente y no perderte en lo que sientes. Decir tu verdad y no usarla como arma. Expresarte sin explotar y sin desaparecer. Eso es conciencia encarnada. No la conciencia que observa desde arriba, sino la que habita el cuerpo, la emoción y la palabra. Vamos a desmontar un mito importante. Expresarte conscientemente no significa decir todo lo que sientes en bruto. Eso no es conciencia. Eso es descarga. La expresión consciente no es impulsiva. Es responsable. Responsable contigo y con el otro. Y eso implica algo clave. Primero sentir, luego observar, después elegir cómo expresar. No al revés. La observación te permite entender qué estás sintiendo. La expresión te permite cerrar el ciclo. Si solo observas, el ciclo queda abierto. Si solo expresas sin conciencia, el ciclo explota. La integración ocurre cuando ambos se encuentran. Y cuando eso pasa, algo cambia profundamente. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, la energía deja de estancarse.
porque ya no hay partes tuyas siendo ignoradas. Aquí es donde aparece una palabra que define este proceso mejor que cualquier otra: coherencia. No calma artificial, no silencio forzado, no espiritualidad performativa, coherencia interna. Lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces empiezan a alinearse. Y esa alineación no te vuelve blando, te vuelve firme. Una persona integrada no es la que nunca se enoja, es la que sabe qué hacer con su enojo, no es la que nunca se incomoda. Es la que puede nombrar su incomodidad, no es la que siempre entiende, es la que se respeta incluso cuando no entiende. Eso es madurez consciente. Cuando aprendes a expresarte de esta forma, las relaciones cambian, no porque haya menos tensión, sino porque hay menos confusión. El otro ya no tiene que adivinarte, ya no vive con versiones incompletas de ti, y tú ya no te traicionas para sostener vínculos. Algunos vínculos se profundizan, otros se caen, y eso también es conciencia. Aquí hay otra verdad que no suele decirse. La conciencia auténtica filtra, no todo se queda, no todo continúa, no todo encaja, y eso no es fracaso, es alineación. Porque cuando empiezas a expresarte con verdad, ya no puedes sostener lo que solo sobrevivía gracias a tu silencio. Integrar no es suavizarte, es habitarte, habitar tu intensidad, habitar tu sensibilidad, habitar tu claridad, sin pedir permiso, sin disfrazarte, sin esconderte detrás del yo ya lo observé. Y aquí quiero que escuches esto con absoluta atención. Si la conciencia que estás practicando te aleja de tu voz, de tu cuerpo, de tu verdad emocional, no es expansión, es refinamiento del miedo. La conciencia real no te quita la voz, te enseña a usarla. Por eso este espacio existe. El círculo de la conciencia no es para aprender a callarte mejor, es para aprender a vivirte completo. Aquí no se trata de escapar del conflicto interno, sino de integrarlo con presencia. No se trata de eliminar la sombra, sino de dejar de vivir gobernado por ella. Y eso solo ocurre cuando lo que observas puede ser expresado sin negarte. Si este video te movió algo, si sentiste incomodidad, claridad o resistencia, no fue casualidad. Este contenido no está hecho para todos, está hecho para quienes ya observaron y ahora están listos para algo más profundo. Suscríbete al canal, no por costumbre, sino porque este es un proceso que no se hace en un solo video. Aquí seguimos explorando conciencia real, sin maquillaje, sin evasión, sin falsas alturas, porque despertar no es mirar desde lejos. Despertar es habitarte con verdad, y ese camino apenas comienza.